Somos jóvenes. Comunidad. Familia. Agricultura y recursos naturales. Servicio de extensión. Sirviendo a todo Puerto Rico. Saludos amigos, bienvenidos al Servicio de Extensión Agrícola. Les habla la doctora Yolanda Toro, directora de Medios Educativos e Información. Y en este día por aquí nos acompaña el licenciado Luis Ortiz, educador en salud y gerente de la Unidad de Prevención y Control de la Diabetes del Departamento de Salud. Bienvenido. Saludos, muchas gracias, agradecido por la invitación. Qué bueno tenerte aquí. También nos acompaña la doctora Ibis Figueroa Sánchez, catedrática y especialista en salud del Servicio de Extensión Agrícola. Bienvenida, doctora. Gracias, saludos. Vamos a estar dialogando con ellos acerca de la prevención y manejo y control de la diabetes. Eso es tema que nos interesa mucho porque tenemos una gran parte de nuestra población que les afecta esta condición. ¿Qué significa tener diabetes? Sí, pues yo creo que lo primero es entender un poco lo que es la diabetes, ¿no? Que podamos tener ese conocimiento. Cuando hablamos de diabetes, estamos hablando de una condición crónica, es decir, que es de larga duración, que es caracterizada por esos niveles altos de azúcar o glucosa en la sangre. Y cuando me dices crónica y de larga duración, ¿me estás hablando de algo que se puede curar, que se puede eliminar, o es que nos vamos a acostumbrar a vivir con ella y a controlarla? Gracias por la pregunta. Sí, definitivamente cuando nos referimos a crónica o de larga duración es que una vez tenemos ese diagnóstico ya nos acompaña el resto de la vida. Y pues obviamente va a tener que hacer unos cambios, ¿verdad? Unas acciones en términos del manejo para poder mantener, ¿verdad? En unos niveles adecuados la condición y no generar otras complicaciones. Y algo también bien particular es que por qué ocurre que los niveles de azúcar en sangre se encuentren elevados. Y de ahí es que vamos a los distintos tipos de diabetes, ¿verdad? Porque puede ocurrir por varias razones. La primera, cuando hablamos de diabetes tipo 1, estamos hablando de una condición autoinmune donde el cuerpo se ataca a sí mismo destruyendo las células del páncreas que producen lo que es la insulina. Y la insulina es esa hormona que nos va a ayudar a que esa glucosa en ese torrente sanguíneo llegue a las células y pueda ser transformada en energía. Y obviamente todos nosotros vamos a necesitar energía para funcionar en nuestro día a día, ¿verdad? Todos nuestros órganos y tejidos. Así que si ese proceso no se da porque no hay una producción de insulina, estamos hablando de diabetes tipo 1. Mientras que ya cuando hablamos de diabetes tipo 2, está ocurriendo porque el cuerpo genera como algún tipo de resistencia a la insulina. Es decir, puede que el cuerpo la esté produciendo o en cantidades, ¿verdad?, un poquito más disminuidas, pero no la está utilizando adecuadamente. Así que nuevamente el azúcar permanece elevada. Y este tipo de diabetes en particular se asocia más con el estilo de vida de la persona. Por eso es que siempre hablamos mucho de lo que es sana alimentación, la actividad física, ¿verdad? Y esos cuidados que tenemos que tener en esos hábitos. Y cuando hablas de resistencia a la insulina, a veces he escuchado que por ahí es que empieza el asunto, que primero hay como que esa resistencia y después como que continúa el asunto como si fuera un muro y hasta que se desarrolla la enfermedad. ¿Es correcto eso? Hay una etapa que se conoce como prediabetes, ¿verdad? Que es donde la persona empieza a presentar ya esos niveles altos de azúcar en sangre. Todavía no están demasiado elevados como para tener el diagnóstico de diabetes tipo 2, pero en esa etapa todavía hay unos cambios importantes que siempre se recomienda hacer, que pueden ir desde la actividad física como mencioné, la alimentación saludable y ese monitoreo, ¿verdad? Y seguimiento directo con el médico especialista que lo está atendiendo. Así que pudiéramos decirlo como que hay una etapa antes para diabetes tipo 2 específicamente, porque en el caso de la diabetes tipo 1, pues como es una reacción autoinmune realmente, pues no la podemos prevenir. Ok, y cuando estamos como que en el monitoreo, hay un rango de unos números que nos van guiando. ¿Nos puedes dar una idea de cuáles son ese rango normal que las personas deberían observar para estar en control? Sí,
Bueno, va a depender también, ¿verdad? Si la persona ya tiene el diagnóstico de diabetes o si no lo tiene. Cuando hablamos de un monitoreo regular, ¿verdad? Entiéndase a través de un glucómetro, ahora también hay unos dispositivos, ¿verdad? Del monitor continuo de glucosa que también los podemos administrar, pues va a variar esos niveles de azúcar que el médico le dice que es su meta, porque cada persona funciona diferente y eso es algo que tenemos que tener claro. En términos generales, cuando hacemos una pruebita en ayuna, ¿verdad? Se dice que desde 70 a 99 en ayunas es aproximadamente lo que se considera normal. Ya de 100 a 125, estamos hablando de miligramos por decilitro, ¿verdad? De 100 a 125 entraría en un rasgo, ¿verdad? De una glucosa elevada, o lo que conoceríamos como una prediabetes, y ya de 126 miligramos por decilitro en adelante, pues sería, ¿verdad? Lo que se considera como diabetes. Pero eso ya sería, ¿verdad? Cuando hablamos de diagnóstico es con una prueba de laboratorio, no es el monitoreo tradicional del pinchacito. En términos del pinchacito, como les mencioné, puede variar dependiendo de las metas que establezca el médico con cada persona. De igual manera, también el monitoreo antes de comer y después de comer también nos arroja una información bien valiosa. Y en términos, por ejemplo, de la persona que tiene la condición de diabetes, antes de comer, los parámetros, ¿verdad? O esos niveles pudieran variar entre 80 a 130, mientras que una persona sin diabetes pudieran variar entre 70 a 110. Ya después de comer sería una persona con diabetes debería tener menos de 180 para tenerlo controlado, regulado. Una persona sin diabetes 2 horas después de comer debería tener menos de 140. Así que más o menos estos son los parámetros generales que se hablan de lo que consideraríamos normal, pero volvemos, es una indicación médica para establecer lo que es la meta para cada paciente. O sea, que alguien con diabetes con más de 180 está fuera de control. Pudiéramos considerar que tal vez está más elevada del usual o tiene su condición, ¿verdad?, un poco descontrolada. Si es que la meta de su médico establece que así es. Okay. Hay también algo bien importante, ¿verdad?, que necesitamos recalcar, y es que cuando permanecemos con estos niveles de azúcar elevados en sangre por tiempos, ¿verdad?, prolongados, aumentamos el riesgo a desarrollo de otras complicaciones. Se dañan, ¿verdad? Puede haber daño en otros órganos como lo que es el corazón, los ojos, el riñón, entre otros. Así que siempre el mensaje es importante, ¿verdad? Si no tenemos la condición, ¿cómo la prevenimos, ¿verdad? Haciendo los cambios necesarios. Si ya la tenemos, estar, ¿verdad?, proactivos en lo que es ese cuidado y manejo continuo para evitar otras complicaciones relacionadas. Sí, y esta información a veces la conocemos, pero es importante hablándole hacia a nuestro público, que nos mantengamos renovándola, nos mantengamos al tanto. A veces esto no es información de un día, hay que estar, y la doctora Ivy, que está con el Servicio de Extensión Agrícola, como que trabajándolo a diario, sabe que son cosas que las tenemos que estar constantemente trabajando, como la persona que, por ejemplo, en el caso del que tiene la condición, que debe estar monitoreándose constantemente. ¿Eso es así? Sí, correcto. Es importante para que esa persona sepa cómo están sus niveles de azúcar durante el día y pueda hacer ajustes en su alimentación, puede haber ajustes en sus medicamentos, que la persona vea la importancia de realizar actividad física, aunque sea por periodos cortos, pero eso ayuda a regular también los niveles de azúcar en sangre. Así que hay unas medidas que las personas tienen que tomar, particularmente en los cambios en esos hábitos que son poco saludables. Porque si la persona fuma, si la persona no lleva una sana alimentación, no hace actividad física, pasa mucho tiempo sedentario, pues entonces tiene complicaciones de que esos niveles de azúcar no están debidamente controlados y regulados. Y entonces pues ahí puede tener las complicaciones que, como mencionó el licenciado Ortiz. Y afectarse más, porque una vez se complica, las complicaciones traen otras consecuencias.
Es correcto, y hacen un cambio significativo en el día a día de la persona. Así que siempre la prevención es clave, ¿verdad? Identificar a tiempo. Y yo siempre recalco la importancia de ese seguimiento con ese médico o especialista, porque esa es la clave, ¿verdad? Y no solamente hablamos del médico, cuando hablamos de especialista lo ampliamos a nutricionistas, a otros profesionales de la salud que se envuelven en el cuidado de la diabetes. Y lo que queremos es eso. Es posible vivir con la condición y tener calidad de vida. Es posible seguir haciendo sus tareas, sus funciones, pero tenemos que ser proactivos en ese cuidado, ¿verdad? Y seguir las indicaciones. Orientando a nuestra gente, ¿qué especialista debe tener alguien que tenga esta condición? Es importante el endocrinólogo, su médico primario, nutricionista, el educador en diabetes, porque hay educadores especializados en lo que es el manejo de la diabetes, entre otros. Hay otros más que también, ¿verdad? Siempre son bien importantes. Es un equipo interdisciplinario, dependiendo también de cada caso, ¿verdad? Cuáles son las necesidades o el riesgo que tenga la persona de desarrollar algún tipo de otras condiciones, pues es importante que lo vea porque pudieran incluirse nefrólogos, por ejemplo, si ya, ¿verdad? Está provocando algún tipo de daño en los riñones, etcétera. Algunos tienen hasta condiciones de los pies. Sí, correcto. O también pudiera requerir oftalmólogo, dentista, porque también la diabetes puede afectar las encías, los dientes. El oftalmólogo bien importante también para evitar condiciones graves como ceguera. Ya la retinopatía está, así que sí. Sí, es complejo. Y lo importante es como que tener ese seguimiento médico y seguir las instrucciones, porque podemos ir donde muchos especialistas, pero si no seguimos las recomendaciones, como que no hacemos mucho. Correcto, y la adherencia a los medicamentos, o sea, cumplir con lo que el médico le ha recetado y cumplir a cabalidad con su tratamiento es crucial, junto con las visitas, no dejar pasar sus visitas médicas, sus pruebas de laboratorio, su monitoreo. Así que quizás lo que estamos hablando o las personas que nos escuchan pueden decir, esto es bien complicado porque requiere esto y esto y esto, pero no lo es si llevamos esa disciplina y vamos poco a poco. Es posible, como mencionó el licenciado, es posible llevar una vida como una persona que no tenga la condición. Así que lo importante es cuidarse y seguir las recomendaciones médicas. Y también tiene que ver un poco con el tipo de diabetes que la persona pueda tener. Sí, puede haber variaciones, ¿verdad? En el caso de la diabetes tipo 1, pues va a requerir administrarse la insulina, por ejemplo. En el caso de la diabetes tipo 2, pues el tratamiento pudieran ser medicamentos vía oral, pudiera variar un poco, aunque en algunos casos también pudiera requerir algún tipo de insulina en algún momento. Pero básicamente, en términos del equipo interdisciplinario, son las disciplinas que hemos estado mencionando. Y una que me gustaría añadir, ¿verdad?, es el área de la salud mental. Porque a veces hablamos de las instrucciones y las indicaciones a los pacientes, pero a veces no es tan sencillo, ¿verdad? Hacer los ajustes y los cambios y afrontar que tengo tal vez una condición crónica que tengo que manejar, que tengo que cuidar que me voy a comer ahora o tengo que incorporar algún tipo de ejercicio que tal vez anteriormente no lo hacía. Pues son procesos de cambios que cuestan, que toman tiempo. Entonces, ese afrontamiento es bien importante, que haya un acompañamiento también en el área de salud mental. Excelente. Y puede funcionar mejor la persona con el acompañamiento. Definitivamente, y las redes de apoyo, la familia también. Tiene un rol bien importante la familia, esas personas cercanas, en cómo pueden involucrarse, apoyar a esa persona dependiendo de lo que necesite. A veces hasta lo que necesitan es que los escuchemos, ¿verdad? Porque a veces tenemos intenciones de ayudar, pero tenemos siempre que validar cómo le podemos ayudar, qué realmente es lo que necesita para viabilizar que pueda cuidar de su salud. Exacto. Que si necesita caminar, pues vamos a caminar con él. Claro, la motivación, que tiene un rol bien importante en eso. Todo eso. ¿Qué síntomas presenta una persona, digamos, con diabetes tipo 2? ¿Podemos mencionar un poquito sobre eso? Sí, de hecho la diabetes tipo 2 es la más común y por lo general en ocasiones hay personas que no se percatan de que tienen la condición porque los síntomas van llegando lentamente o poco a poco. Así que hay personas que pueden por años tener diabetes y no se dan cuenta.
pero sí hay unos síntomas, ¿verdad? Cuando los síntomas aparecen, hay unos síntomas bien clave que ya con esos síntomas se sospecha de que la persona tiene diabetes. Una de ellas es hambre y sed excesiva. Otro síntoma es orinar con frecuencia, particularmente en las noches. Otro síntoma es la pérdida de peso sin razón aparente, o sea, de que la persona no está haciendo ninguna dieta, no está haciendo actividad física, o sea, no está haciendo cosas o llevando un plan para bajar de peso, sino que de momento la persona comienza a bajar de peso sin una explicación aparente o que estuviera haciendo actividad física o cambios en su dieta. También la persona puede notar que puede tener lesiones en la piel, heridas, llagas que se tardan en curar. Entumecimiento, hormigueo, manos y pies. Eso responde a la circulación. Responde a la circulación. Cansancio, visión borrosa, infecciones frecuentes. Son de las cosas que notamos o que observamos en estas personas que presentan diabetes tipo 2. Ok, y para estas personas, ¿qué pruebas diagnósticas se realizan? Pues hay varias. Una de las más comunes o que siempre conocemos es la A1C o prueba de la hemoglobina glucosilada. ¿Esa es la que le dicen la chota? Correcto, sí, porque los resultados lo que nos comparten son en promedio cómo se estuvo comportando esos niveles de azúcar en los pasados 3 meses. Así que muchas personas, ¿verdad?, le dan ese término, ¿verdad? Lo describen de esa manera, porque cuando llevan ese resultado al médico, pues ya va a tener una idea de si verdaderamente los mantuvo bajo control en ese periodo. Esa es una de las pruebas más comunes que se realizan, pero también hay otras como la prueba de glucosa en ayuna, que como hablé ahorita, ¿verdad?, dependiendo de los resultados, si es de 100 a 125, pues ya estaría en prediabetes, de 126 miligramos en adelante sería diabetes, y también está la prueba de tolerancia a la glucosa, que en particular es donde le administran a la persona un líquido azucarado que se lo toma, que es la glucosa, ¿verdad? Es un poquito alto, ¿verdad? Los que han pasado por la prueba, ¿verdad?, saben un poquito cómo es el proceso, pero entonces van monitoreando esos niveles de azúcar en aproximadamente un periodo de 2 horas, y entonces ahí van a ir determinando cómo va respondiendo el cuerpo a esos niveles de glucosa. O sea, que sería cómo segrega insulina para manejar esa cantidad de azúcar. Correcto, sí, para ver cómo responde, ¿verdad?, ese nivel, esa ingesta alta de glucosa que tuvo en ese periodo, y dependiendo cómo va respondiendo en ese periodo de 2 horas, pues entonces se determina si está a riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 o si ya la tiene. También hay otras pruebas de anticuerpos que pudieran, ¿verdad?, realizar los médicos y especialistas para determinar específicamente lo que es diabetes tipo 1. Así que dependiendo, ¿verdad?, de cada caso y del criterio y juicio clínico del especialista que le esté atendiendo, le va a recomendar alguna de estas pruebas. Una vez la persona tenga un diagnóstico de diabetes tipo 2, ¿hay cura para la enfermedad? ¿Cómo se trata? No, desafortunadamente no existe cura para la diabetes. Como ya se mencionó, esta es una enfermedad crónica, la persona ya vive con ella por el resto de su vida, pero sí hay unos tratamientos que, como ya mencionó el licenciado Ortiz, se utilizan para atender la misma, desde medicamentos orales, algunas ocasiones va a requerir insulina, y los aspectos bien importantes, esos cambios en hábitos que son poco saludables. Estamos hablando nuevamente si la persona pasa mucho tiempo sentada, si la persona está inactiva físicamente, si la persona no lleva una alimentación adecuada controlando las porciones, si la persona no descansa, no duerme bien, si fuma, si consume excesivamente bebidas alcohólicas. Todos estos son conductas poco saludables, ¿no?, y que afectan a la persona que tiene diabetes tipo 2. Así que, por lo tanto, es importante que la persona cumpla con sus medicamentos, cumpla con cambios en su estilo de vida, en hábitos. También importante integrarse a grupos de apoyo, ¿verdad?, grupos donde les pueden educar y ayudar para hacer estos cambios, ¿no? Y siempre ese apoyo
de la familia, apoyo emocional, apoyo en términos también si va la persona a alguna iglesia, ¿verdad? También eso pues le ayuda también en el manejo de la condición. Así que pues es una combinación de muchos aspectos, pero sí, desafortunadamente es una condición que no tiene cura. Sí, tratamiento, manejo y control de la misma. En los escenarios de trabajo, ¿las personas con diabetes tienen alguna restricción al hacer sus tareas? No, realmente como mencionamos hace un rato, las personas con la condición de diabetes pueden tener una vida normal y plena, pueden continuar haciendo sus tareas, ¿verdad? Cumpliendo con sus roles y responsabilidades. Ciertamente lo que hay que tomar en consideración es que tal vez tengan que hacer unos ajustes y modificaciones. Y para esto, ¿verdad? Existe lo que es la Carta de Derechos y Responsabilidades de las personas que viven con diabetes en Puerto Rico, ¿verdad? Bajo lo que es la Ley 14 del 2023, donde lo que busca promover es precisamente eso, que los espacios de trabajo sean más inclusivos, que las personas puedan continuar ejecutando sus labores y responsabilidades sin ningún tipo de descrimen y que puedan hacer los ajustes y acomodos razonables necesarios. Pero para esto, claro, tiene que haber una comunicación clara y efectiva entre el empleado y el patrono, para que puedan hacer estos acomodos razonables y pueda continuar con sus funciones. Un ejemplo de un acomodo razonable. Por ejemplo, para las personas que tienen que administrarse la insulina, pues que puedan tener ese espacio, ¿verdad? Tal vez el lugar y el tiempo, ¿verdad? Para poderse administrar la insulina que es inyectada, para la ingesta de sus medicamentos, o sabemos también que tienen que consumir sus alimentos. Porque una merienda, por ejemplo. Claro. Que puedan tener esos espacios y ajustes en su trabajo para poder manejar adecuadamente su condición y que no provoque, ¿verdad?, algún tipo de descontrol en su condición que eventualmente afecta lo que es la productividad, y eso es lo que no queremos. Así que esos son algunos ajustes. ¿Es prevenible la diabetes tipo 2? Correcto. Se puede prevenir con cambios en el estilo de vida, que siempre es lo que promovemos, buena alimentación, y cuando hablamos de buena alimentación hay muchos aspectos, pero por eso siempre recomendamos la visita a la nutricionista, ¿verdad?, para que tenga su plan individualizado, pero siempre el control de porciones, alimentos bajos en grasa, sodio y azúcar, siempre el agua, ¿verdad?, como la bebida acompañante para nuestras comidas, y por supuesto lo que es la actividad física, movernos. Y cuando hacemos eso, posiblemente se puede retrasar el que pueda llegar una condición crónica. Eso es correcto, y haciendo estos cambios no solamente prevenimos o retrasamos la diabetes tipo 2, sino otras condiciones también como las cardiovasculares, entre otras. ¿Hay alguna manera de ayudar a las personas a incorporar estos hábitos saludables? Por ejemplo, algún programa educativo, talleres para las personas para que aprendan sobre estilos de vida saludables y prevenir la diabetes tipo 2. Sí, definitivamente. Nosotros ahora mismo trabajamos con un proyecto que se llama El Camino hacia la Buena Salud, que tenemos una colaboración maravillosa con el Servicio de Extensión Agrícola y lo que son las educadoras de Ciencias de la Familia y del Consumidor, que están implementando estos proyectos en comunidades, y lo que busca es eso, educar y promover hábitos saludables en alimentación, actividad física, y que las personas que participan de esto puedan tener ese compromiso consigo mismo y sus familias de aplicar estos cambios para prevenir y retrasar la diabetes tipo 2. Excelente. Alguien que le interese para participar del Camino hacia la Buena Salud, dar pasitos por ahí, ¿qué tiene que hacer? Claro que sí, se puede comunicar con nosotros al 787-765-2929. Nuestras extensiones son la 4430, 4127, 4120, y también consiguen información nuestra en nuestra página web www.salud.pr.gov. En el caso de Servicio de Extensión Agrícola, pueden comunicarse con nuestras educadoras de Ciencias de la Familia y del Consumidor a través de nuestras oficinas de Servicio de Extensión Agrícola, llamando al 787-765-8000. Excelente. Muchas gracias, licenciado Luis Ortiz. Muchas gracias, doctora Ivy Figueroa. Gracias a ustedes que nos están escuchando. Y la prevención es la clave. Créame que da trabajo cuando ya la condición está presente, da trabajo mantenerse, así que mejor es prevenir. Y recuerde que en cada una de las oficinas del Servicio de Extensión Agrícola hay una educadora de Ciencias de la Familia y del Consumidor disponible para orientarle. Toque esa puerta. También nos encuentran en las redes sociales. En Facebook estamos como Servicio de Extensión Agrícola Oficial. Muchas gracias por su sintonía. Les deseamos a todos que tengan un bonito día. Somos jóvenes. Comunidad. Familia.
agricultura y recursos naturales. Servicio de extensión. Sirviendo a todo Puerto